Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy vamos a conversar sobre cómo no subir de peso en invierno. Y para conversar sobre este interesante tema nos acompaña hoy día Alejandra Alarcón. Ella es nutricionista e integrante del programa de obesidad y diabetes de la clínica. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ale, vamos a partir con la pregunta más general. ¿Por qué mucha gente sube de peso en invierno? Mira, en invierno ocurre que el frío hace que el cuerpo vaya pidiendo un poco más de calorías, energía. Y ahí es donde buscamos a veces alimentos que son más calóricos, más alto en grasa, más alto en azúcar, como una manera de mantener la temperatura corporal, ¿ya? Es lo que se llama el efecto termogénico de los alimentos. Por eso, y además que se tiende a bajar la actividad física, los días se acortan, la gente se duerme más temprano y la misma contaminación hace que la gente disminuya la actividad del aire libre y eso puede influir negativamente en el aumento de peso. O sea que efectivamente el frío da Sí, más hambre y más ganas de comer cosas ricas o más sí, calóricas. uno busca cosas más calóricas, sí, Claro. principalmente. Oye, Alejandra, ¿y qué hábitos nos recomendarías tú entonces para que podamos seguir durante todo el año y así no aumentar de peso, sobre todo en esta época del año, en invierno? Primero hay que tratar de mantener un buen, digamos, termostato, por lo tanto habría que preocuparse de estar bien abrigado, no pasar frío, porque ahí Ya. es donde se desencadena esto, pero también a la vez, en el fondo, tratar de, entre comillas, engañar un poquito el cuerpo. Entonces, darle alimentos más cálidos, más calientes, como partir con una sopa con un té, el almuerzo o acompañar las cosas con un té, de manera que el cuerpo no pida calorías extras. Entonces nosotros le damos calor y así el cuerpo no pide tantas calorías. Esa es ¿Ya? una buena Esa técnica. es una buena técnica y que en el fondo permita además mantener el tema de comer lento, darnos el tiempo y buscar cosas que sean de este tipo cálidas. Ya, y con respecto a los alimentos que podríamos aprovechar de invierno, como las verduras o las frutas, incluso las legumbres, ¿qué nos recomendarías para poder Principalmente uno, la comer? legumbre hay que incorporarla en el menú, pero en distintas preparaciones, no lo típico que es arroz, porotos con rienda, sino que por ejemplo ese mismo poroto pero hecho un puré o hecho como un acompañamiento con una carne al lado, o a lo mejor hacer las lentejas como con verdura, o a lo mejor también como croquetas o como albóndigas. Y eso es una manera distinta de hacer las legumbres que no queden tan calóricas, pero que nos puedan servir como plato en el fondo principal, ¿ya? Ya. Otra cosa importante, aprovechar la fruta y verdura de la temporada, pero de otra forma. Por ejemplo, si solíamos comer, no sé, la manzana que está en la época, ¿no es cierto?, cruda, a lo mejor hacerla cocida como compota, agregarle canela, clavos de olor que acentúe el sabor y que le dé una cosa más cálida. Eso puede ser una buena alternativa también para incorporar lo que tenemos en la época en el fondo. Y las verduras, prepararlas en preparaciones distintas, hacerlas como tortilla, hacerlas como chap suey, utilizar también pasteles de verdura. Ya los pasteles como el pastel de papa, pero en este caso con coliflor, con berenjena, con zapallo italiano, pero que sean preparaciones en caliente. Entonces sí buscamos y comemos las verduras que nos dan volumen y que no nos hacen engordar en el Claro, fondo. es increíble la sensación distinta de los Claro. sabores cuando están frías o cuando O cuando están están calientes. Lo que pasa calientes. es que, por ejemplo, si tú llegas del trabajo, llegas con frío a tu casa, no tienes encendida estufas ni nada, y tú vas directamente a comer, vas a buscar cosas más cálidas o más calóricas. Pero en cambio, si por ejemplo tú llegas a la casa y primero, no sé, te duchas, te pones tu ropa cómoda y después vas a comer, vas a llegar con otra instancia y vas a poder comer de manera mucho más racional, eligiendo mejor en el fondo. Claro, y con respecto a eso, Ale, por ejemplo, tú mencionaste las legumbres. ¿Cuántas veces recomendarías consumir legumbres a la semana? Ojalá lo más que uno pudiese, Ya. ya debiera uno comer mínimo 2 veces a la semana, pero podrían ser más veces si a la persona le gusta. O sea, la legumbre es un plato que contiene fibra, contiene proteína y en el fondo va bien en invierno. Ya. Y con respecto también a las verduras y frutas de invierno, ¿hay alguna que quizás recomendarías, pero que con un poco de restricción? Por ejemplo, el plátano o no Lo que pasa es que, necesariamente. mira, si nosotros siguiéramos la naturaleza, veríamos que en el invierno están las frutas precisamente más ricas en vitamina C. Están las naranjas, el pomelo, las mandarinas, el kiwi. Y en invierno están las frutas más ricas en agua, como la sandía y el melón. Entonces, por ejemplo, uno debiera seguir un poco la naturaleza. El plátano no es una fruta natural de nuestro clima, viene todo importado. Claro. Entonces, uno debiera tratar de privilegiar vitamina C, mandarinas, naranja, aprovechar la manzana en distintas formas y preparaciones y de las verduras incorporar el apio, por ejemplo.
El apio es una verdura de invierno que después desaparece el resto del año, pero que tiene muy pocas calorías, Sí. que hay que masticarla bien y que puede dar volumen no solamente en ensalada, sino que, por ejemplo, con el arroz. ¿Ya? Con el arroz, sí. Con el arroz preparado o en el fondo, por ejemplo, un guacamole, agregarle apio picado fino da volumen, pero no aporta calorías. Entonces, meter un poquito más lo que tenemos en la época del año. Claro, y de hecho el apio tiene un gran porcentaje de agua, o sea, prácticamente no tiene calorías. O sea, tú gastas más calorías en masticar a veces que lo que te aporta. Mira, y ¿ya? es tan rico el apio además. El apio es rico, ¿cierto? y da para distintas preparaciones. Sí, de todas maneras, muy, muy rico, muy rica verdura. Ale, nos están llegando algunas preguntas. Una de ellas es, ¿hasta qué hora deberíamos comer? Excelente pregunta. Sí, mira, en general como los días se acortan, la idea es que también el cuerpo humano funcione en base a la luz solar. Entonces la comida, la última comida debiera ser 20, 30, una comida fuerte. Uno podría programar una colación después, más Ya. tarde, si es que uno cena más temprano o tiene que quedarse hasta más tarde despierto por cualquier cosa. Pero la última comida debiera ser 20, 30. Ya, No o sea, más que eso. hay que tenerlo en cuenta de Claro. todas maneras. Y ya si tienes algún compromiso y comes un poco más tarde, obviamente elegir las preparaciones que son más saludables. Claro, y eso va a ser en el fondo de tipo puntual, te fijas, no en el día a día, pero en el día a día tratar de que la última comida fuerte sea 20, 30, y si uno quiere después planificar una colación nocturna más tarde. Ya. ¿Ya? Ale, ¿y cuántas veces a la semana recomiendas carbohidratos? Va a depender de cada persona, Ya. ¿ya? Porque depende del nivel de actividad física que realicen, de la edad y del sexo, y depende de eso lo que uno debiera en el fondo recomendar con mayor o menor frecuencia. Una persona, por ejemplo, que no realiza actividad física, tiene que tener una restricción en este tipo de alimentos, ¿o no? Debiera igual comerla al almuerzo, ¿te fijas? Pero moderar quizás la porción y verla en forma de que esté preparada no tan calórica. Por ejemplo, evitar las papas fritas, a lo mejor comer papas cocidas, por dar un ejemplo. Y en las noches ir bajando un poquitito el aporte, que es lo que uno necesita para mejorar la calidad del sueño también. Claro. Y, por ejemplo, si una persona realiza actividad física constantemente, quizá el día que realiza esta Claro. actividad física es recomendable. Ahí no hay ningún problema, o previo a la actividad física que coma algún hidrato de carbono, eso está bien, porque va a tener energía para la actividad física. Sí, de todas maneras. Y entre normal e integral, ¿prefieres que sea integral o no necesariamente? Va a depender de cada persona. Lo que hace el integral no es un ahorro calórico, sino que hace una absorción más lenta, y en algunas personas que tienen resistencia a la insulina o triglicéridos altos siempre les conviene lo integral. De todas maneras. Y aparte que también favorece la La digestión, digestión que es muy importante. no se absorbe el 100%, o sea, tiene beneficios, pero ahí uno puede ir buscando la manera que también la gente no se aburra, no a todo el mundo le gusta Sí. lo integral, entonces hay que ir buscando una manera que sea compatible con la vida día a día. Claro, y los gustos de cada persona. Mm. Ale, y con respecto a la hidratación, ¿es importante mantenernos hidratados? Sí, la percepción de sed siempre es un efecto tardío, no inmediato. Ya. Entonces tenemos sed cuando realmente el cuerpo ya está bajo de agua. Ahí uno podría en esta época, si le da a la persona mucho frío tomar agua, buscar las preparaciones, infusiones, algún té. El café no considerarlo como una manera de hidratarse porque es más diurético que lo que ayuda en el fondo a hidratar. Sí, para levantarse, para despertar y por gusto, pero no considerarlo como, tomo 5 cafés, no, eso no considerarlo como agua, sino que tratar de tomar agua aparte igual. Y con respecto a eso, Ale, por ejemplo, una persona que está bien hidratada, ¿pudiese también controlar esta ansiedad por comer? Claro, lo que pasa es que a veces se confunden Sí. el hambre con la sed o el cansancio con la falta de hidratación. Entonces uno tiene que ir descartando. Por eso es que es importante que estemos bien hidratados para darnos cuenta si lo que nos está pasando es realmente falta de alimento, cansancio o el apetito por querer comer algo distinto. Claro, o esta ansiedad también, o ganas de repente de comer muchas cosas dulces Sí. o muchas cosas saladas, dependiendo de cada persona. Ale, y ahora hablemos del desayuno, que es demasiado importante, ¿cierto? ¿Cuál sería para ti un desayuno ideal, en el fondo el que pudiésemos seguir, o alguna pauta, quizá unas 2 alternativas que para quienes nos están viendo, que podamos mira. seguir estas recomendaciones? Los desayunos siempre tienen que tener una fuente proteica, que Ya. es la que nos va a regular el hambre, que puede ser una leche, un yogur o podría ser un huevo, por ejemplo. Siempre tiene que tener una fuente de energía, que pudiese ser avena, algún cereal o algún pan, y puede tener una fuente de fruta, que puede ser junto con el desayuno o dejarlo en la colación de más tarde, fruta o un jugo de fruta. Eso es un desayuno completo.
¿ya? Uno puede dividirlo dependiendo de los tiempos que uno tenga o la carga laboral o de estudiante. Ahí uno puede ir buscando la manera de hacerlo más práctico. De todas maneras, siempre es preferible que haya un lácteo, que haya también una proteína, como dices tú, y ojalá un pan integral, Siempre, con semillas. claro, lo que pasa es que las semillas van a hacer que la absorción sea más lenta, entonces nos va a dar mejor control durante la mañana del apetito, de querer comer cosas específicas. Entonces, por eso es importante partir con un buen desayuno, porque eso mejora el rendimiento académico de los estudiantes y la concentración en las personas que tenemos que trabajar. Claro. ¿Y será cierto, Ale, que una persona que no tiene este hábito de tomar desayuno pueda desarrollar sobrepeso u obesidad? Sí, en la mayoría sí, porque en el fondo, ¿qué va a ocurrir? Van a bloquear un poco la percepción de hambre en la mañana, pero van a agudizarla al momento del almuerzo, por ejemplo, y ahí es donde es más difícil controlarse. Entonces no eligen bien y ahí también pueden empezar el organismo en el fondo a sobreadaptarse al ayuno y buscar mecanismos de mantención del peso o de aumento de peso. Claro, no, muy interesante. Bueno, para que nos están viendo, les contamos que estamos con Alejandra Alarcón. Ella es nutricionista e integrante del programa Obesidad y Diabetes y está entregando todas las recomendaciones para no subir de peso en invierno. Y nos están llegando algunas preguntas, Ale. Nos preguntan a través de Facebook e Instagram, porque estamos en estas dos plataformas, al elegir colaciones, ¿es preferible que sean con azúcar o es lo mismo que 0% de azúcar añadida? No, lo que pasa es que, claro, depende de cada persona, uno puede ir buscando distintos tipos de colaciones. La idea es que las colaciones, dependiendo de la edad, es el aporte calórico que uno les va dando. Por ejemplo, si es un adolescente o un adulto, puede tener colaciones de 150, 200 calorías, y eso podría ser, por una parte un yogur y por otra parte un cereal. En cambio, en niños más pequeños, probablemente esa colación tiene que ser mucho más baja en calorías, y ahí probablemente vamos a dejar la fruta o algún cereal sin azúcar añadida. Lo que pasa es que el azúcar, los productos que tienen demasiado azúcar, son calorías falsas, te dan energía que dura muy poco y que vas a almacenar si no las gastas. Y hablando de eso, los frutos secos, por ejemplo, ¿son una buena alternativa de colación? Son una buena alternativa siempre que uno mida la porción. Ya. Porque claro, si tú llevas 1 kilo de almendra y te comes el kilo de almendra, no sirve. Entonces ahí uno tiene que porcionar. Pero es una buena alternativa los frutos secos, la semilla, alguna fruta deshidratada, siempre y cuando uno modere la cantidad. ¿Una barra de proteína también podría funcionar? Sí, en adultos principalmente, adolescentes sin ningún problema. En niños a lo mejor bastaría con un huevo duro, podría ser una buena colación también. Eso también te iba a preguntar, Ale, el huevo. Las propiedades del huevo son demasiadas, siempre se habla que es un alimento rico en proteína, también muy nutritivo. ¿Tú lo recomiendas diariamente? Va a depender de cada persona, pero idealmente uno pudiese comer 3 o 4 huevos semanales y si la persona tiene niveles de colesterol adecuados y una persona activa, eso puede aumentar a 6. Ahora, nosotros ahí tenemos dos componentes, la yema, que es la que proporciona mayor cantidad de grasa, y la clara, que proporciona las proteínas. Entonces, por ejemplo, si una persona quisiera controlar sus niveles de colesterol, a lo mejor podría comer 2 claras y una yema. Y en distintas formas. El huevo es una buena proteína, es barata, se puede preparar de distintas maneras y a veces se nos olvida comer huevo. Sí, es cierto. Y podría ser una muy buena alternativa tanto para parte del desayuno, como colación o para complementar un almuerzo. Claro, y además se prepara de muchas formas, a la copa, revuelto. Sí, como omelette, con verdura, pochado. Ahora venden unas cosas de silicona especial para hacer los pochados. Y eso le da distintas variantes. Entonces, claro, si la persona come todos los días huevo duro, claro que se va a aburrir, pero de manera distinta puede ser una buena alternativa. Y la palta también, mucho se habla como que es un alimento saludable, pero también alto en aceite. ¿Tú la recomendarías todos los días en porciones moderadas, por ejemplo? Lo que pasa, lo mismo, depende del peso de la persona. La palta es un alimento saludable, ayuda a bajar los niveles de colesterol, pero es grasa, o sea, 100% grasa, dependiendo del tipo de palta, a lo mejor algunas con un poco más de agua. Entonces, claro, el problema está en que los chilenos abusamos un poco de la cantidad, entonces ahí habría que moderarse. Pero podría ser todos los días, depende de cada persona, media palta, una palta, la palta nada más da hartas variedades de tamaño, entonces ahí habría que tener ver bien qué tipo de palta es para ver las cantidades. Es muy distinto los tamaños que existen y de repente quizás es mejor consumirla más temprano que quizás comerse la palta en la noche. Puede ser, o lo que pasa es que, por ejemplo, si necesitamos un desayuno más proteico, mucha gente come pan con palta, entonces ahí estaría comiendo pan con grasa. Si no come ninguna otra fuente proteica, a lo mejor habría que quesillo y palta.
Ese va a ser una mejor mezcla. Ya. O a veces dejar la palta como un reemplazo del aceite de las ensaladas para que le dé más variedad, más sabor y uno se la coma con más gusto en esta época, por ejemplo. De todas maneras, muy buenas las recomendaciones, Ale. Nos siguen llegando preguntas, nos consultan si sirven las dietas de moda y qué opinas del método GRES. Lo que pasa es que, mira, las dietas son igual que la moda. En el fondo, cada año va saliendo una dieta distinta. A veces gente famosa la realiza y por ahí ganan popularidad. Las dietas tienen que ser personalizadas y tienen que ser dependiendo de cada persona, porque cada persona es un individuo único. Por eso que hay que personalizarla. El método GRES, la verdad es que es un método que existe basado en la dieta Atkins, que se usó mucho en los años 70, pero que tiene bastantes riesgos cardiovasculares. Como es bastante alta en grasas saturadas, tiende a elevar mucho los niveles de colesterol y eso es algo que puede ser peligroso. Entonces no es una dieta recomendada para la población en general. Ya, mejor no hacerlo. Y como dices tú, cada persona tiene sus propias condiciones. Exacto. Sus propios gustos, sus propios horarios, su propia disponibilidad económica o de tiempo. Por eso que tienen que ser personalizadas. De todas maneras, Ale. ¿Y qué recomendarías para comer en la noche? Empezamos esta entrevista diciendo que en el invierno la gente también se acuesta más temprano y eso puede influir quizá en una alza del peso. ¿Qué recomendarías quizá para tener una comida rica pero que a la vez sea saludable? En la noche es importante agregar sopa. Ya. Eso es lo primero que hay que hacer, porque si agregamos sopa nos logramos temperar mejor. Al temperarnos y bajar un poco la velocidad, la ansiedad por comer, después podemos comer a lo mejor una carne con una tortilla de verdura o con un chop suey y que nos va a ser mucho más apetecible, Sí. ya apetitoso querés comerlo. Entonces hay que incorporar sopa, ya en las noches principalmente, porque de repente a mediodía es difícil cuando uno trabaja, pero en las noches uno podría planificarlo. Y tratar de dejar a lo mejor en las noches algún postre que puede ser una jalea con un poco de yogur, buscar a lo mejor unas preparaciones como mousse o flanes que venden ahora sin azúcar, que podrían ser alternativas. Y dependiendo del horario, quizás una fruta, si es temprano la cena, si es muy tarde, las frutas conviene siempre tirarlas más hacia el día que en la noche. ¿Más hacia el día? Ya, por el azúcar Por el finalmente. azúcar finalmente. Ya. ¿Y ¿Ya? qué postre rico nos recomendarías que sea calientito y que nos saque estas ganas de comer algo dulce? Mira, las manzanas que están en la mejor época, uno puede hacerlas, por ejemplo, manzanas asadas. Uno puede ahuecar la manzana, rellenarlas con alguna mermelada de estas sin azúcar, de durazno y meterlas al horno. Y esa te la puedes comer tibia o fría, como manzana asada. Rico. Se puede hacer, por ejemplo, una manzana rallada con canela y endulzante, se le pueden agregar unas almendras o nueces y después ponerle merengue arriba. Que eso se puede hacer con tagatosa si uno quiere sacarle el azúcar y colocarle un rato al horno, que queme un poco el merengue arriba. Y eso es un postre de invierno, que Sí. se puede comer tibio o se puede comer frío y son postres que está la posibilidad de hacer porque la manzana está en la mejor época. Y muy rico además. Muy rico. Y muy rico. Y con respecto a las sopas, Ale, ¿qué podemos hacer para que una sopa sea saludable? ¿Cuál es la preparación más indicada? Mira, las sopas se pueden hacer de cualquier verdura. Ya. Ya a veces, por ejemplo, incluso las hojas feas de la lechuga que uno no ocupa en ensalada, Sí. poder hacer la sopa, utilizar, por ejemplo, si vas a cocinar alcachofa, esa agua, ocuparla como base para hacer sopa que quede más pasada, digamos, alguna verdura, utilizar el pollo, el vacuno para hacer los consomés, las mismas legumbres si quedan, hacerlas a lo mejor sopa. Entonces, de ahí pudiendo derivar y darle más variedad a la sopa. Son buenas las alternativas Sí. que estás dando porque son todas ricas además. O sea, Sí. en verdad, de repente muchas personas se cierran a que tienen que comer pura lechuga o ciertos alimentos y en verdad pueden disfrutar de muchas Sí, frutas, muchas verduras. Hay harta posibilidad, lo que pasa es que para que esto funcione hay que dedicarle un poco de tiempo. Sí. Eso es lo importante. Y ver recetas ricas y saludables que podamos E ir disfrutar. haciendo intercambio. Mira, si Sí. uno puede buscar recetas y puede ir intercambiando un ingrediente por otro para que sea más adecuado. De todas maneras. Ahora nos llega otra consulta, Ale. Me encontraron prediabética, nos dice esta persona. ¿Alguna recomendación para ella? Bueno, si la persona está con prediabetes, dos cosas son lo más importante. Uno, que tiene que eliminar el azúcar refinada de su dieta y que tiene que tener horarios regulares y Ya. no saltarse comida, comer cada 3 o 4 horas. Esas son las dos reglas generales y el resto habría que verlo caso a caso, pero esas dos reglas son las que hay que tener claras. Ya, vale, súper. Y con respecto al chocolate, que muchas personas son fanáticas del chocolate, ¿cuáles son los que tú recomiendas? Mira, el chocolate es importante tener claro que el chocolate es precursor de la serotonina y por eso nos gusta y nos hace feliz comer chocolate. ¿Ya? Que muy rico. Que es muy rico. Los chocolates que tienen sobre el 60% de cacao tienen más, en el fondo, son más precursores de la serotonina. No es como un chocolate que sea muy rico en manteca, que ahí
tienes grasa y azúcar, pero no tienes el beneficio del cacao. Ya. Por eso que es importante que sean 60% cacao. Ahora, si la persona es capaz de comer un cuadradito, ningún problema. Pero si se va a comer la barra entera, tiene que buscar mecanismos de autorregulación. Y a veces es más fácil comprar chocolates individuales, mantenerlo refrigerado de manera que esté un poco más duro y que uno saque un pedacito antes de comer y moderarse. Si el chocolate no es malo, siempre y cuando la persona se modere en el consumo. ¿Y el chocolate sin azúcar también lo recomienda? Es que depende de la marca, porque a veces no Ya. tienen azúcar, pero tienen mucha manteca, entonces Finalmente igual, el efecto positivo se disuelve. Son mejor los que tengan más cacao. ya, eso es lo más Sí, recomendable. y 60 y 70 no son amargos. 80 hacia arriba ya son bitter y son amarguitos, pero los otros no son amargos. ¿Y el chocolate blanco también es más alto en grasa o no? Eso es pura grasa. Ya. Eso es pura grasa. Entonces no, ahí tiene que el cacao es lo bueno del chocolate en el fondo. Ya, entonces es mejor evitar el chocolate blanco. Claro. Ya. Oye, Ale, bueno, para ir cerrando esta interesante entrevista, me gustaría que le hicieras un llamado a todos quienes nos están viendo sobre la importancia de tener una buena alimentación y de estar finalmente saludables. Es importante en el fondo tener claro que alimentarse bien va a permitir tener una mejor condición y calidad de vida y va a prolongar una buena calidad de vida. Por eso que es importante preocuparse precozmente y en el caso de las mamás preocuparse que los niños se alimenten adecuadamente y no significa ni que pasen hambre, ni estar continuamente restringiéndolos, sino que más bien ordenarlo y tener bien claro que no existen alimentos malos, sino que depende de la cantidad y la frecuencia de consumo lo que puede hacer una diferencia. De todas maneras, y así también se evitan tantas patologías asociadas, ¿cierto? Muchas patologías asociadas. Nosotros hemos tenido un incremento en la obesidad como país en todas las edades, en todos los estratos sociales, y eso va asociado a otras enfermedades que son crónicas. Sí. Entonces, por eso es importante prevenir antes que estar curando. De todas maneras, o sea, tenemos un 73% de la Sí. población con sobrepeso y la verdad es que hay que actuar a tiempo y también la importancia de educar desde pequeños Desde para que pequeño. esos hábitos sean Sí. perdurables, ¿cierto? Bueno, Ale, muchas gracias Gracias. por tu tiempo, por tu buena disposición con nosotros. Nos pueden seguir llegando preguntas, así que las vamos a ir contestando durante el día. Les agradecemos a todos ustedes, a todos los que nos vieron y nos mandaron sus consultas. Y como les digo, lo pueden seguir haciendo durante el día, vamos a estar muy atentos. Así que nuevamente, Ale, te damos las gracias por estar con nosotros hoy día y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Los dejamos invitados a un próximo capítulo de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, chao. Muchas gracias. Salió bien. Está ahí con